Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 144. Súper peligroso. Las olas se estrellaron contra la playa, golpeando las patas del caracol gigante. Toda la costa brillaba, como si estuviera cubierta por una capa de gasa plateada. Un ave marina descendía lentamente, en busca de mariscos para comer. En cuanto sus patas tocaron la playa, se quedaron atascadas y el ave perdió el equilibrio, cayendo de bruces con todo el cuerpo pegado a la arena. Chirrido, chirrido. El ave marina luchaba desesperadamente, pero cuanto más se movía, más atrapada quedaba. De repente, un tentáculo translúcido pasó rápidamente a una velocidad tan alta que el ojo humano no podía verlo. Chocar. El mar volvió a agitarse y el ave marina desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Aoki y Kurome estaban en el borde de la playa, observando la escena que se desarrollaba desde la distancia. Ese debe ser su método de ataque, comentó Kurome. Te dejo la respuesta a ti. Aoki asintió, extendió sus alas de murciélago y voló hacia el caracol gigante. El caracol gigante permaneció inmóvil, con sus tentáculos balanceándose inconscientemente, como si no supiera lo que ocurría en el mundo que lo rodeaba. Aoki se mantuvo alerta. Rápidamente cerró la brecha y lanzó un puñetazo dirigido a la cabeza del caracol gigante. Sumido. El caracol gigante metió la cabeza dentro de su caparazón a la velocidad del rayo. Sonido metálico. El puño de Aoki chocó contra el caparazón, produciendo un sonido agudo. El caracol ni siquiera se movió y su puño quedó pegado al caparazón. En ese momento, tentáculos salieron disparados de los pequeños agujeros en el caparazón del caracol, lanzándose hacia Aoki como sombras negras. Es una defensa ridícula. Si la tocas, te quedas atascado. Y con todos esos tentáculos, son rápidos también. ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra esta cosa? Esto tiene que ser una broma, murmuró Aoki para sí mismo. Agitó las alas con fuerza, tirando con todas sus fuerzas hasta que su puño se desprendió del caparazón del caracol. La carne de su mano se desgarró por completo, dejando al descubierto los huesos blancos. Se retiró rápidamente. Los tentáculos fallaron y el caracol gigante asomó lentamente la cabeza, abriendo bien la boca. Splurt. Una enorme bola de mucosidad espesa salió disparada de la boca del caracol. Para el caracol gigante, era solo flema, pero para Aoki, parecía una bola gigante de baba de más de 2 metros de diámetro. No solo se movía increíblemente rápido, sino que el momento y el ángulo del ataque eran tan precisos que Aoki no tuvo tiempo de esquivarlo. Han pasado 3 días desde que perdí transbordador espacial. Lo extraño. Suspiró Aoki. Abrió la palma de la mano, apuntó al slime que se acercaba y su carne se expandió, formando un escudo de carne. Bah. La baba se pegó al escudo. Aoki se cortó la palma, que ahora estaba cubierta de moco, y se alejó del caracol gigante, observándolo desde lejos. El caracol gigante dejó de moverse. Estas bestias súper peligrosas, al menos las de este reino secreto, si tuvieran niveles como profesiones, estarían por encima del nivel 30. Pensó Aoki para sí mismo. En otras palabras, si una bestia súper peligrosa tuviera una profesión, su calidad sería de al menos 3 estrellas. Por supuesto, si Aoki pudiera obtener una profesión súper peligrosa, ciertamente sería más fuerte que este caracol gigante una vez que alcanzara el nivel 30. Al igual que la profesión de demonio es solo de 2 estrellas, pero una vez que alcanza el nivel más alto, puede derrotar a Musan Kibutsuji. En otras palabras, la profesión que había obtenido era esencialmente una versión mejorada de su poder original. Pero ese no era el problema principal. La verdadera pregunta era si la profesión de bestia súper peligrosa podría realmente existir. Después de todo, el líder de la religión recién surgida del imperio, el Camino de la Tranquilidad, era en realidad un híbrido entre una especie humana y una peligrosa. Tenía habilidades como memoria fotográfica, predicción del futuro, lectura de la mente y curación de heridas. Esto demostró que los humanos podían poseer el linaje de bestias peligrosas. Además, fundamentalmente hablando, gran parte del poder detrás de las armas imperiales en realidad proviene de bestias súper peligrosas.
Si se usa un Teigu durante mucho tiempo, puede corroer a su usuario, asimilándolo a la misma criatura de la que fue forjado, especialmente las armas imperiales basadas en transformación y armaduras. Estar poseído por demonios otorga habilidades similares. Incluso después de 1000 años, los músculos de Tyrande, la especie super peligrosa que creó a Undead, siguen vivos. Esto está lejos de ser algo bueno. Cuando un humano se corrompe, se transforma gradualmente en una bestia peligrosa, resucitando efectivamente una bestia super peligrosa extinta hace mucho tiempo dentro de sí mismo. Sin embargo, también es un método para adquirir sangre super peligrosa. Aoki cortó sus pensamientos. Esta idea todavía planteaba demasiados problemas. Las bestias peligrosas no son necesariamente más fuertes que los usuarios de armas imperiales. Al menos, estos caracoles gigantes no parecían tan amenazantes como Sdeat. Además, había abandonado el mundo de Demon Slayer para recuperar su humanidad. Convertirse en una bestia super peligrosa solo lo alejaría aún más de ese objetivo. Aoki volvió a centrar su atención en el caracol gigante. Veamos si podemos pasar. El rango de interferencia de fluctuaciones espaciales no podía ser infinito. Mientras escapara de ese rango, podría realizar viajes espaciales. Aoki batió sus alas y voló sobre el caracol gigante. El caracol permaneció completamente inmóvil, como un objeto inanimado. A medida que se acercaba, Aoki aumentó su velocidad, pero aún así, el caracol no se movió. Sin embargo, justo cuando pasó por encima, el rostro de Aoki cambió y se detuvo abruptamente. ¡Puf! De repente, innumerables tentáculos salieron disparados del caracol, tejiendo una red impenetrable en el cielo. Si Aoki no se hubiera detenido a tiempo, habría volado directo a la trampa. ¡Qué bueno que puedo ver a través del mundo transparente!, pensó Aoki, retirándose rápidamente. Pero el caracol gigante no había terminado. La enorme red de tentáculos seguía persiguiéndolo con el objetivo de atraparlo. No podré escapar. Los instintos de Aoki le decían que estaba demasiado metido. Los tentáculos eran increíblemente rápidos y estaban cubiertos de esa mucosidad pegajosa. Una vez tocados, no habría forma de liberarse. Sumido. De repente, Aoki se disparó hacia arriba en un ángulo de 90 grados, como una cebolleta arrancada del suelo. Antes de que los tentáculos pudieran seguir su trayectoria, se había escapado de su alcance. Antes de que pudiera recuperar el aliento, se escuchó un agudo silbido desde arriba. Levantó la vista. Innumerables bestias peligrosas parecidas a pterosaurios se reunieron, formando una enorme nube oscura que oscureció el cielo. Entre ellos destacaba una criatura gigantesca con una envergadura de más de 50 metros. Está aquí de verdad. Pero ¿por qué no hubo ningún movimiento antes? Aoki sintió algo y miró hacia el bosque de abajo. ¿Es porque está más alto que el bosque? Entonces, el área debajo del bosque es gobernada por el caracol gigante y los cielos están gobernados por el superpterosaurio. Sumido. Una cuchilla de viento cortó el aire y partió a Aoki por la mitad. No pudo permitirse el lujo de demorarse más y se lanzó en diagonal hacia abajo. El caracol gigante y superpterosaurio no mostró signos de dar marcha atrás. Aoki esquivó tentáculos y hojas de viento mientras descendía, hasta aterrizar finalmente en el suelo. El superpterosaurio lo miró una vez más antes de volverse hacia el bosque. El caracol gigante también detuvo sus movimientos. ¿Estás bien? Kurome lo miró con preocupación en sus ojos. Aoki negó con la cabeza. Estoy bien, pero parece que no podremos irnos sin luchar. Entonces peleemos. Kurome apretó los puños, decidida. Muy bien. Vayamos al otro lado, dijo Aoki sin perder más tiempo. Ahora que había descubierto sus movimientos, no tenía sentido dudar. Para él, el caracol gigante sería en realidad más fácil de manejar. Sin embargo, para Kurome y sus marionetas, luchar contra un enemigo al que ni siquiera podían tocar sería imposible. Teniendo todo en cuenta, la bestia peligrosa en la niebla gris parecía el oponente más manejable. Dicho esto, los dos se giraron y se marcharon. Capítulo 145. Batalla contra bestias super peligrosas.
Aoki y Kurome estaban parados en el borde del bosque, mirando el suelo gris blanquecino cubierto de huesos frente a ellos. Les había llevado otro día regresar a ese lugar. Este fue su cuarto día aquí. Aoki miró a Kurome. ¿Estás bien? El rostro de Kurome estaba pálido y sin color, su cuerpo temblaba ligeramente y sus emociones parecían muy inestables. Con gran esfuerzo, sacó un caramelo de su bolsa de meriendas y se lo puso en la boca. Poco a poco, el temblor de su cuerpo comenzó a disminuir. Estoy bien, logró decir. Se estaba quedando sin medicamento desde el día anterior y, para evitar agotar sus reservas demasiado rápido, había ido alargando los intervalos entre dosis. Como resultado, su cuerpo ya no recibía suficiente medicación y había comenzado a reaccionar violentamente, enviando oleadas de dolor intenso por todo su cuerpo, como si alguien estuviera cortando su carne con un cuchillo. Comencemos lo antes posible, instó Kurome, mirando a Aoki. Está bien. Aoki asintió. Tenía una idea bastante clara de lo que estaba pasando. Necesitaban actuar rápidamente. Si Kurome perdiera su capacidad de luchar, tendría que enfrentarse solo a estas bestias súper peligrosas, y sus posibilidades de éxito disminuirían aún más. Kurome respiró profundamente, sacó su arma, la Yatsufusa, y apuntó hacia el cielo. Crack, crack, crack. Una bola de energía negra se formó en la punta del Yatsufusa, rodeada de rayos negros. Retumbar. El suelo empezó a agitarse y las figuras empezaron a surgir una tras otra. Estas son las marionetas de Yatsufusa, observó Aoki. Yatsufusa podía controlar hasta 8 marionetas. Entre las marionetas de Kurome, había 6 humanos, una bestia peligrosa parecida a un chimpancé y una gran bestia peligrosa que había sido reducida nada más que huesos. La mirada de Aoki se detuvo en la gran bestia peligrosa. Esta era la carta del triunfo de Kurome, la bestia súper peligrosa de Sutaguru. Incluso en este estado, todavía poseía un formidable poder de combate. Sin embargo, Aoki sintió que había una brecha significativa entre Sutaguru y las 3 bestias súper peligrosas de esta isla. Kurome respiró profundamente otra vez y su cuerpo comenzó a temblar una vez más. Sin decir otra palabra, Aoki salió de la jungla. De pie sobre el suelo gris, miró hacia arriba. Una ligera niebla envolvía el cielo y la tierra, y a través de ella se podían ver débilmente innumerables cadáveres. No tenía idea de qué era esa niebla, pero parecía que nunca se disiparía. ¿Cómo encontramos esa bestia súper peligrosa?, se preguntó Aoki en voz alta mientras examinaba los alrededores. Por supuesto, sería mejor que las bestias súper peligrosas no aparecieran, para que pudieran irse tranquilos. Justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, la niebla se agitó y una enorme bola de energía roja salió disparada. Sutaguru dio un paso adelante, bloqueando a Aoki, abrió la boca y desató una corriente de energía azul. Auge. Las energías roja y azul chocaron y se produjo una explosión masiva que reverberó en el cielo. 2 llamas enormes se elevaron y se fusionaron rápidamente, formando una nube en forma de hongo colosal. Don, don, don. Una figura imponente emergió lentamente de la niebla, y sus pasos pesados resonaron. Aoki entrecerró los ojos y finalmente tuvo una visión clara de esta bestia súper peligrosa. Se parecía a un Tyrannosaurus Rex, con 2 extremidades inferiores gruesas que sostenían su cuerpo y una cola pesada que se arrastraba detrás de él. La diferencia era que tenía 4 gruesas extremidades delanteras en la parte superior del cuerpo y medía casi 30 metros de altura. De cerca parecía un edificio. Sin embargo, comparado con los superpterosaurios y los caracoles gigantes, este era en realidad el más pequeño de todos. Kurome y Yatsufusa apuntaron al Tyrannosaurus Rex. Auge. Sutaguru cargó primero. Los otros títeres también lanzaron sus ataques desde diferentes direcciones. Esta vez, Kurome no dejó ninguna marioneta para protegerse. Al activar Yatsufusa, el poder del usuario se debilitaría severamente. Especialmente desde que estaba tomando una cantidad insuficiente de medicamento, su fuerza había disminuido a solo 1/10 parte de lo que era antes. Cualquier bestia peligrosa podría ahora representar una amenaza para su vida.
A pesar de esto, ella todavía envió a todos sus títeres a la batalla, incluido Ent, quien generalmente se quedaba a su lado para protegerla. Kurome sabía muy bien que esta bestia súper peligrosa era increíblemente poderosa y no tendrían ninguna oportunidad sin darlo todo. De su Taguru abrió la boca y en su interior se generó energía azul. El tiranosaurio Rex de repente se dio la vuelta y su enorme cola cayó, estrellándose contra la cabeza de Desutaguru con una fuerza tremenda. Auge. La energía se disipó y Desutaguru se derrumbó con un ruido sordo y las grietas se extendieron por toda su cabeza. El títere parecido a un chimpancé, Appleman, saltó y golpeó con su puño la rodilla del tiranosaurio Rex. Los otros títeres también lanzaron sus ataques desde varias direcciones y de diferentes maneras. Rugido. El tiranosaurio Rex rugió hacia el cielo, luego levantó su pie derecho y pisoteó con inmensa fuerza. Auge. El suelo tembló, las rocas se rompieron y se escucharon violentos temblores que se extendieron hacia el exterior. Todas las marionetas cercanas al tiranosaurio Rex fueron enviadas a volar. Chocar. Aoki batió sus alas y descendió del cielo. El tiranosaurio Rex golpeó sus dos enormes garras hacia el centro, con el objetivo de aplastar a Aoki. Comparado con su tamaño colosal, Aoki ni siquiera era un ratón, solo un simple gorrión. De repente, Aoki dobló sus alas y, con un sonido desgarrador, la ropa que llevaba en la espalda se desgarró mientras 8 látigos se extendían. Para él, esa era la cantidad de látigos más eficaz. Si utilizaba más, se volverían demasiado difíciles de controlar con precisión, lo que reduciría su eficacia en el combate. Puff. Las puntas afiladas de los látigos perforaron las garras del tiranosaurio Rex. Aunque su piel era resistente, era mucho menos duradera que el caparazón del caracol gigante. Con un poderoso tirón de los 8 látigos, la velocidad de Aoki aumentó. Las garras del tiranosaurio Rex atravesaron el aire vacío. Aoki se deslizó a través del hueco, acercándose instantáneamente a la cara del Tyrannosaurus Rex y le asestó un puñetazo. Puff. La carne y la sangre explotaron. En la cabeza del Tyrannosaurus Rex apareció un pequeño agujero. Gritó de dolor y sacudió la cabeza con violencia. Rugido. Aoki fue arrojado lejos, pero logró blandir sus 8 látigos, atravesándolos en la carne del Tyrannosaurus Rex, creando un arco en el aire como un péndulo. El tiranosaurio Rex giró bruscamente la cabeza, abrió la boca y apuntó a Aoki. La energía roja comenzó a acumularse. El aire de repente se volvió caliente. Una enorme sensación de peligro resonó en la mente de Aoki, pero no entró en pánico. Rotura. La ropa que llevaba en la espalda se rasgó de nuevo y un látigo de hueso se extendió. A diferencia de los otros látigos, que eran tan gruesos como un dedo, el látigo de hueso estaba formado por la extensión de su columna vertebral y era tan grueso como un brazo. El látigo de hueso cortó el aire y la afilada hoja de hueso en su extremo atravesó la mandíbula del tiranosaurio Rex. Puff. Salpicó sangre. La energía en la boca del Tyrannosaurus Rex se disipó, pero este tomó represalias golpeando con una de sus garras. Aoki se sintió como si lo hubiera atropellado un tren. Su cuerpo se desplomó como un meteorito y se estrelló contra rocas que se rompieron al impactar. Todo su cuerpo estaba empapado en sangre. Auge. Una bola de energía azul explotó en el tiranosaurio Rex y una explosión de llamas lo envolvió. Después de un momento, las llamas se apagaron y quedó al descubierto el cuerpo del Tyrannosaurus Rex. Aparte de las marcas de quemaduras que recibió por el impacto directo, el resto de su cuerpo estaba ileso. Un tamaño tan grande es realmente problemático. Aoki suspiró. Aunque él y las marionetas habían logrado infligir algunos daños al tiranosaurio Rex, dado su enorme tamaño, esas heridas eran prácticamente insignificantes. Y había otro problema. Todas sus técnicas fueron diseñadas para el combate contra humanos, y no eran muy efectivas contra un monstruo de esta escala. De repente, uno de los títeres fue pisado accidentalmente por el tiranosaurio Rex y quedó reducido a una pulpa ensangrentada. Capítulo 146. Perlas en la cabeza. El rostro de Kurome se contrajo de dolor. Cuando una marioneta es destruida, el dolor la golpea con fuerza, y en este caso, fue 10 veces mayor.
Los números están disminuyendo, murmuró Aoki. No podía permitirse el lujo de demorarse más y se apresuró a avanzar una vez más. Aparte de Tsutaguru, ninguno de los títeres de Kurome restantes tuvo ninguna oportunidad contra el Tyrannosaurus Rex. Para derrotar a esta bestia, tenían que maximizar la fuerza de todos. No podían dejar que los títeres murieran en vano. Incluso con la ayuda de Aoki, las marionetas continuaron cayendo, pero lograron infligir más heridas al Tiranosaurio Rex. Auge. Una nube de llamas estalló, envolviendo una marioneta y reduciéndola a una cáscara carbonizada. Aoki esquivó las garras del Tiranosaurio Rex, se distanció y echó una rápida mirada a su alrededor. Solo quedan 3 marionetas, señaló con tristeza. Aunque estos 3 eran los más fuertes, incluido de Tsutaguru, que aún estaba en pie, todos resultaron heridos. De hecho, de Tsutaguru había recibido la mayor cantidad de golpes, pero había logrado recuperarse cada vez. Si esto continúa así, Aoki volvió su mirada hacia el Tiranosaurio Rex. A pesar de sus muchas heridas, ninguna fue mortal. Esto no puede continuar. Incluso si no podían matarlo, necesitaban asestarle un golpe realmente demoledor. Rugido. El Tiranosaurio Rex abrió la boca y escupió una enorme bola de energía roja que se astilló en bolas de fuego del tamaño de pelotas de baloncesto. ¡Bum bum bum! Las bolas de fuego llovieron, expandiéndose rápidamente, como 100 cañones disparando a la vez. Los ojos de Aoki se entrecerraron y, en lugar de retirarse, cargó hacia adelante. Aunque el ataque parecía aterrador, no representaba una gran amenaza para él. Mientras no estuviera en el centro de las explosiones, las llamas no lo lastimarían. Después de lanzar un ataque tan poderoso, el Tiranosaurio Rex inevitablemente necesitaría un momento para recuperar el aliento. Esta era la oportunidad que Aoki había estado esperando. Rápidamente se acercó al Tyrannosaurus Rex. El Tyrannosaurus Rex no ignoró a Aoki. Ya se había dado cuenta de que, entre sus enemigos, esta pequeña figura era la más peligrosa. Se giró ligeramente, moviendo su gruesa cola hacia Aoki con un silbido agudo. A pesar de su enorme tamaño y falta de agilidad, el Tyrannosaurus Rex tenía excelentes habilidades de combate y podía utilizar completamente cada parte de su cuerpo. Los músculos de criaturas antiguas como Tyrande habían sido transformados en armas imperiales que perduraban durante miles de años. Estas bestias extremadamente peligrosas habían vivido quién sabe cuánto tiempo y tenían mucha experiencia en batalla. Aoki ya había presenciado el poder destructivo de la cola del Tyrannosaurus Rex, por lo que no estaba dispuesto a enfrentarse a ella de frente. Se preparó para esquivarla. En ese momento, otra figura apareció repentinamente, con el cuerpo cubierto de quemaduras, y se lanzó hacia la cola del Tyrannosaurus Rex sin dudarlo. Aoki lo reconoció como uno de los títeres más preciados de Kurome, un compañero de su infancia que había estado con ella y su hermana Akame durante años. Estallido. Los brazos del títere se rompieron y su esternón colapsó por completo al chocar con la enorme cola. Sin embargo, el impacto logró frenar la cola del Tyrannosaurus Rex lo suficiente. Aoki no desaprovechó esta valiosa oportunidad. Dobló ligeramente las rodillas y, con un poderoso impulso, su cuerpo se elevó hacia el cielo. Las alas de murciélago no son útiles en el combate cuerpo a cuerpo. Aunque las alas de murciélago le otorgan un cierto grado de flexibilidad, no alcanzan la agilidad natural de Aoki. Además, su gran tamaño solo sirve para aumentar su vulnerabilidad a los ataques. Aoki pisó el cuerpo del Tyrannosaurus Rex, usándolo como palanca para ascender rápidamente hasta que estuvo al nivel de la cabeza de la bestia en un abrir y cerrar de ojos. La cabeza del Tyrannosaurus Rex estaba plagada de heridas, 2 de las cuales eran tan profundas que habían perforado su cráneo. Estas fueron obra de Aoki. Suf, suf, suf. 8 látigos salieron disparados y perforaron la cabeza del Tyrannosaurus Rex, pero ninguno logró penetrar lo suficientemente profundo como para alcanzar el hueso. El Tiranosaurio Rex abrió la boca. Un destello de locura brilló en los ojos de Aoki. Había pasado mucho tiempo desde que se sintió realmente amenazado, pero cuando llegó el momento de la batalla, nunca le faltó coraje.
Su espíritu pareció agudizarse y una oleada de fuerza fluyó hacia cada parte de su cuerpo desde la nada. Voluntad inquebrantable. Esta fue la primera vez que la habilidad se activó desde que la aprendió. Ni siquiera Muzan Kibutsuji lo había presionado lo suficiente para activarlo. Auge. La energía roja lo golpeó y estalló en una llama masiva que envolvió a Aoki. Pero al momento siguiente, salió de las llamas, con la piel carbonizada. Su piel estaba completamente quemada, las llamas habían quemado sus músculos y su cuerpo, abrazando sus órganos internos. Aoki ni siquiera se inmutó. Mantuvo su atención en el Tyrannosaurus Rex, con su cuerpo tenso y listo. El látigo de hueso cortó el aire y, con un silbido, la hoja de hueso se hundió en una de las heridas más profundas de la cabeza del Tyrannosaurus Rex, abriendo un corte de varias decenas de centímetros de largo. A través de la herida, Aoki pudo ver el blanco del cerebro y una perla plateada alojada en su interior. ¿Una perla? ¿Qué son esas? Aoki quedó aturdido por un momento, pero sus movimientos no flaquearon. Los látigos bailaron y perforaron el cerebro del Tyrannosaurus Rex. Rugido. El tiranosaurio Rex dejó escapar un rugido estremecedor, sacudió la cabeza violentamente y se abalanzó sobre Aoki con sus mandíbulas ensangrentadas bien abiertas. Las alas del murciélago se abrieron y Aoki ascendió rápidamente. El látigo se retrajo de la cabeza del Tyrannosaurus Rex y envolvió la perla plateada. Ignorando la asquerosa materia cerebral, Aoki agarró la perla plateada y sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Podría ser esto? Sumido. Antes de que pudiera procesar el pensamiento, un agudo silbido llegó a sus oídos. Levantó la vista y vio a una criatura gigante, con forma de pterosaurio y una envergadura de más de 50 metros, acercándose rápidamente. Aoki frunció el ceño. Había sido meticuloso en controlarse, asegurándose de nunca cruzar la línea, ni siquiera acercándose. Entonces la respuesta era obvia. El tiranosaurio Rex no tenía sentido de la ética marcial y pedía ayuda cuando no podía ganar una pelea. Aoki se dio cuenta inmediatamente de que el rugido del Tyrannosaurus Rex anterior era una señal de ayuda. Había asumido que las tres bestias peligrosas tenían territorios claramente divididos, pero ahora estaba claro que esto era solo una apariencia superficial. Aoki miró al Tiranosaurio Rex. Aunque su cabeza había sido perforada y el látigo había destrozado su cerebro, la bestia todavía estaba viva y no parecía estar muriendo en absoluto. Aoki no estaba particularmente sorprendido por esto. Los músculos de Tyrande podrían vivir durante miles de años. ¿Cómo podría una especie súper peligrosa morir tan fácilmente? Sin embargo, estaba seguro de que, aunque el Tyrannosaurus Rex no estaba muerto, sí estaba gravemente herido. La clave estaba en que tenía un punto vital enorme. Estaba seguro de que si continuaba luchando podría matarlo. Pero, después de una rápida mirada al superpterosaurio que se acercaba rápidamente, Aoki tomó una decisión decisiva y voló hacia Kurome. Otra bestia súper peligrosa completamente intacta estaba en camino, y otras podrían unirse a la lucha en cualquier momento. Su bando había sufrido muchas bajas y solo 2 títeres seguían siendo capaces de luchar. Esta batalla en equipo ya no se podía ganar. Tuvieron que retirarse. Chocar. Un silbido agudo sonó detrás de él, y Aoki miró hacia atrás, su expresión cambió ligeramente. Enormes aspas de viento se precipitaban hacia él a gran velocidad. Fueron demasiado rápidas. Aunque las aspas no serían fatales, ciertamente lo ralentizarían. Además, Aoki miró la perla plateada en su mano. Si la perdía, no había garantía de que tuviera otra oportunidad de recuperarla. ¿Qué hacer? En ese momento, de repente apareció una sombra alta, parada detrás de Aoki. Desutaguru abrió la boca, desatando un torrente de energía azul, descargando su poder sin control. Las aspas de viento fueron destruidas instantáneamente y todo el cielo se volvió azul. El tiranosaurio Rex dio unos pasos hacia atrás y el pterosaurio detuvo su caída. Ambas bestias súper peligrosas detuvieron sus ataques simultáneamente. Pero después de unos segundos, la energía de Desutaguru se desplomó. Sin dudarlo, Aoki corrió hacia Kurome, la recogió y rápidamente huyó a la jungla. ¿Qué debemos hacer ahora? El rostro habitualmente hermoso de Kurome ahora estaba sin color.
El plan de cazar a la bestia súper peligrosa había fracasado y casi había perdido todas sus marionetas. ¿Tendrían aún alguna posibilidad de escapar? Aoki no respondió, sino que miró hacia atrás primero. Bien. El super pterosaurio no los había seguido. Su enorme tamaño lo hacía inadecuado para moverse por el bosque, pero su velocidad y poder de ataque eran aterradores. Si los hubiera alcanzado, podría haber causado serios problemas. Luego Aoki miró la perla plateada en su mano. La perla era del tamaño de un huevo, cálida al tacto, perfectamente esférica y tenía una superficie lisa sin marcas, parecida a una perla enorme. Desde el momento en que lo vio, pudo sentirlo. Esta perla plateada emitía fuertes fluctuaciones espaciales. Lo más probable es que este fuera el culpable de interferir en su viaje espacial. Durante los últimos días, había estado buscando la fuente de la interferencia de la fluctuación espacial, pero no había encontrado nada. No es de extrañar. Si hubiera estado oculta en la cabeza de una especie súper peligrosa, habría sido imposible encontrarla. Si su suposición era correcta, destruir esta perla plateada debería ser suficiente para eliminar la interferencia con las fluctuaciones espaciales. Sin esa interferencia, podría utilizar su transbordador de marcas espaciales para partir inmediatamente. Por eso abandonó la lucha sin dudarlo. Aoki movió sus dedos. Aunque nadie sabía exactamente qué era esta perla plateada, sin duda era un tesoro relacionado con el espacio. Estos tesoros eran increíblemente raros y ninguno de ellos podía considerarse insignificante. Aoki apretó la palma de la mano. Quebrar. La perla plateada se rompió en pedazos. Capítulo 147. Kurome la traidora. Se produjo una repentina y poderosa fluctuación espacial que luego se contrajo rápidamente. Aoki quedó aturdido por un momento, pero rápidamente volvió a la realidad y su mirada se dirigió al dorso de su mano izquierda. Habían pasado 4 o 5 días desde que llegó a este mundo, y la energía en la flor plateada solo se había recuperado una pequeña cantidad. A este ritmo, se necesitarían al menos 3 años para que la energía se restableciera por completo. Este ritmo no era ni rápido ni lento, pero ciertamente no era el ideal. Pero ahora, la energía fluía rápidamente y, en un abrir y cerrar de ojos, toda la flor se iluminó. Lleno. Completamente lleno. Los ojos de Aoki se iluminaron con sorpresa. Este tipo de perla realmente podría recargar transbordador mundial. Ahora, siempre que encuentre el poste podrá marcharse en cualquier momento. Y lo que es más. Había 4 bestias súper peligrosas aquí. Eso podría significar que había 3 más de estas perlas plateadas. Los ojos de Aoki brillaron de emoción. 3 perlas y 3 oportunidades de carga rápida significaban 3 protecciones. En un mundo como este, un tiempo de carga de 3 años todavía era manejable. Sin embargo, si alguna vez entrara en un mundo donde se necesitarían miles o incluso decenas de miles de años para reponer la energía, estas perlas podrían salvarle la vida. Tenía que encontrar una manera de obtener las otras 3 perlas. Lo que una vez parecía una jaula de la que quería escapar desesperadamente, ahora se había convertido en una tierra de fortuna y tesoros a sus ojos. En ese momento, otra ola de sorpresa invadió a Aoki. La interferencia de fluctuación espacial había desaparecido. Esta perla fue de hecho la fuente de la interferencia. Pero justo cuando empezó a sentir alivio, su expresión cambió nuevamente y miró hacia arriba. No podía ver nada, pero podía sentir una poderosa fluctuación espacial que se extendía hacia afuera. Ha regresado la bestia súper peligrosa que controla el poder del espacio. ¿Es porque la perla fue destruida? ¿Cuál es la conexión entre ella y la perla plateada? Innumerables preguntas se arremolinaban en la mente de Aoki, pero no había respuestas. Miró en dirección a las fluctuaciones espaciales y luego activó de inmediato transbordador de marcas espaciales. En un instante, él y Kurome desaparecieron. En el momento en que desaparecieron, un enorme dragón de 4 alas apareció en el cielo. Miró hacia abajo y luego, con un destello, apareció en la tierra gris hacia el este. Cuando vio la herida en la cabeza del tiranosaurio Rex, una intensa ira brilló en sus ojos. Un momento era un bosque primigenio y, en un abrir y cerrar de ojos, era una montaña árida cubierta de hielo y nieve. Kurome parpadeó. ¿Dónde estamos?
Shiranami, respondió Aoki. Hemos vuelto. Un asomo de sorpresa apareció en los ojos de Kurome. Recordaba esta ciudad de la frontera norte del imperio. Si salgamos de aquí primero. Aoki destruyó una roca bajo sus pies y se elevó por los aires. Como usuario de habilidad espacial, la especie super peligrosa obviamente tenía una comprensión mucho mejor del poder espacial que él. Aunque la posibilidad era baja, tenía que estar preparado en caso de que decidiera perseguirlos. Solo después de que aterrizaron cerca de Shiranami y entraron en la ciudad, Aoki finalmente se relajó. Ahora estaba seguro. Dejó a Kurome en el suelo con suavidad. El cuerpo de Kurome se tambaleó y Aoki rápidamente la atrapó nuevamente. ¿Estás bien? Estoy bien. Kurome negó con la cabeza, respiró profundamente y se puso de pie. Debería irme. Aoki miró su rostro pálido y preguntó, ¿a dónde vas? ¿Puedo llevarte allí? No. Kurome sacó un caramelo de su bolsa de golosinas. Después de comerlo, el temblor de su cuerpo disminuyó gradualmente y su rostro recuperó algo de color. Fue el último. Ella miró a Aoki. Ni siquiera sé tu nombre todavía. Los dos habían estado juntos en el bosque durante varios días, pero nunca se habían hecho preguntas personales. Aoki. Mi nombre es Kurome. Una sonrisa apareció en el rostro de Kurome. Me voy. Ella agitó la mano y se alejó trotando, su figura desapareció rápidamente de la vista de Aoki. Después de irse, el rostro de Kurome se puso pálido nuevamente. Se agarró a un árbol al costado del camino, inclinándose por el dolor. Le faltaba demasiada medicina, y una pastilla era solo una gota en el océano, que no ofrecía ningún alivio real. Han pasado 4 días. Tengo que volver lo antes posible. Kurome luchó por ponerse de pie. El problema era que esta era la frontera norte del imperio, y regresar a la base no era una tarea fácil en su condición actual. Pasaron lentamente 3 días agonizantes. No quedaba ni rastro de sangre en el rostro de Kurome. Le dolía cada centímetro del cuerpo y sus músculos temblaban sin control. Para ella este viaje fue un infierno. Pero ella lo logró. Esta era la base de la unidad de asesinatos. Kurome se apoyó en la pared para sostenerse mientras avanzaba lentamente. Tocó la puerta con la señal acordada. Un momento después, la puerta se abrió y apareció un chico de cabello negro. Sus ojos se abrieron de par en par al verla. Kurome, ¿por qué has vuelto? Kurome levantó la mirada. ¿Qué pasa? ¿No puedo volver? El chico de cabello negro, todavía sorprendido, dijo, llevas 7 días desaparecida. Pensé que te había pasado algo. Te ves terrible. ¿Estás herida? Kurome negó con la cabeza. Se me acabaron las medicinas. Eso tiene sentido. Tus medicinas deberían haberse acabado hace 5 días. Respondió rápidamente el chico. Entra, rápido. Será un problema si alguien te ve. Kurome se quedó en silencio por un momento y luego lo siguió hasta la habitación. Miró a su alrededor. ¿Dónde están todos? Ayer hubo una misión importante, así que todos salieron. Yo no pude ir. De lo contrario, no habrías encontrado a nadie aquí hoy. El chico de cabello negro sonrió y dijo, espera aquí un momento. Te traeré algo de medicina. Bien. Kurome asintió y lo vio irse, esperando en silencio. De repente, a pesar del dolor en su cuerpo, se hizo a un lado. Sumido. Una bala atravesó el sofá justo en el lugar donde ella estaba sentada. El chico de cabello negro regresó sin sonreír. Sostenía una pistola en la mano y estaba rodeado por otros 4 hombres y 2 mujeres. ¿Por qué? Preguntó Kurome desconcertada. El chico de cabello negro respondió con frialdad. Kurome, traicionaste al imperio y te eliminaron de la lista de asesinos. No traicioné a nadie. La voz de Kurome vaciló. Entonces, ¿dónde has estado estos últimos días? El tono del chico de cabello negro era gélido. Después de completar tu misión, desapareciste durante 7 días. Tu medicina debería haberse acabado hace mucho tiempo, pero no regresaste. Kurome explicó, yo fui teletransportada a un lugar secreto por una bestia súper peligrosa, y recién hoy logré escapar.
Tienes 8 marionetas, de Sutaguru y muchas otras, y aún así te detuvieron bestias peligrosas. No eran bestias peligrosas comunes y corrientes. Habían 3 bestias super peligrosas allí. 3 bestias super peligrosas. ¿Por qué no había oído hablar de un lugar tan peligroso en el imperio? ¿Puedes decirme dónde está? El chico de cabello negro se burló y los demás miraron con indiferencia. ¿Dónde está Wilfred? Quiero hablar con él en persona. Kurome respiró profundamente. Realmente no podía responder a su pregunta. El chico de cabello negro levantó su pistola y apuntó a la frente de Kurome. No es necesario, Kurome. Te han tildado de traidora y estás en la lista de asesinos.